Doñana es que tiene una sentencia de muerte si no se hacen cosas ya, y obviamente esta ley no lo es. Lo que van a hacer ustedes con esta ley es secar absolutamente Doñana. Como les voy a mostrar ahora que van a dejar, como el escaño, se va a quedar el escaño del presidente de la Junta, que va a ser absolutamente como un desierto. Señoría. No. Bueno, hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy voy a tomarme un café con Maribel Mora. Maribel Mora es jurista, compañera, que lleva muchos años siendo activista en la defensa de los derechos humanos. Fue la primera representante de Podemos en las Cortes, en 2015. Sí, es verdad. Y ahora es diputada por Adelante Andalucía, aquí en el Parlamento de Andalucía, donde estamos. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme gracias a vuestro ti espacio. por tomarte ese café conmigo. Para que los que no conozcáis a Maribel, deciros que es una persona súper implicada en la defensa de los derechos de los animales, y yo la conocí, ¿te acuerdas?, en 2018, cuando aquí en Andalucía Podemos intentó reformar una ley que tenemos muy antigua, del 2013. Exactamente, me acuerdo perfectamente, fue un momento muy intenso, muy bonito. Sí, fue muy bonito. Porque además muchísimos colectivos animalistas se unieron en el trabajo, que en realidad fue fruto de vuestro trabajo. Fue un momento en el que se visibilizó las necesidades de cambio en la ley animalista. La verdad es que fue muy interesante el trabajo. La pena es que, bueno, pues desafortunadamente todos los partidos votaron en contra y, bueno, seguimos con la ley que tenemos. Claro. Sí, es verdad, pero fue una ley donde funcionamos a nivel horizontal. Para mí fue la primera vez que vine al Parlamento de Andalucía, fue como súper expectante y fue una experiencia muy bonita. Y fue una ley de máximos también. Recuerdo que, bueno, al ser fruto del trabajo de las asociaciones, como los animalistas somos muy intensos, pues nos conformamos con lo medio, vamos a por lo más. Y recuerdo sobre todo el día que la presentamos aquí en Registro, que fuimos todas las asociaciones, y fue un acto muy bonito. Y luego, pues eso, se tumbó por todos los partidos. Sí. Y ahora tenemos una nueva ley, pero sí. estatal. Sí. ¿Qué te parece? No sé, yo he vivido la tramitación de la ley con bastante angustia, con mucho desazón, en realidad. A ver, pues claro, teniendo en cuenta que empezó con una idea de máximos también. Pues claro, lo que resultó al final, pues podía ser muy decepcionante, o fue muy decepcionante. La realidad es que, por regla general, el animalismo se entiende todavía poco, y tampoco es que haya muchos partidos que sean fuertemente animalistas, y hay muchos lobbies y muchos intereses económicos que tiran, y donde los derechos de los animales, el bienestar animal, el tener en cuenta que realmente los animales son seres sintientes a los que deberíamos de darles derechos, permitirles derechos, eso no se termina de ver. Entonces, bueno, pues las fuerzas de unos y otros hacen que al final los animales siempre sean lo último. Sí. Y de hecho, bueno, pues fueron lo último a cambio de otras necesidades que merecían más la pena para los partidos, y bueno, se quedaron un poco atrás. Se quedó un poco una ley a medias. Se quedó a medias. También es verdad que yo creo que la sociedad española no está preparada para una ley de máximos. Tampoco lo estaba la andaluza cuando lo quisimos hacer en 2018, y yo creo que la española tampoco lo está. Y muchas veces yo digo, los animalistas vivimos en una burbuja, ¿no? Tenemos tanta información de maltratos, de cosas que se hacen, actividades crueles, pero luego esto no se traslada a la gente, ¿no? La gente no ve, ni siquiera ve animales abandonados por las calles como antes, ¿no? Yo lo comento con mi madre y me dice, pero es que ahora está todo mucho mejor, porque ahora no se ven animales abandonados. Claro, nos falta decir, no se ven porque hay asociaciones y hay personas que se dejan su tiempo, su dinero y su esfuerzo en suplir todo eso, ¿no? Sí. Que yo no sé hasta qué punto eso es una mala estrategia, porque al final invisibilizamos un problema, ¿no? Claro. A ver, yo creo que esas cosas son necesarias, lo que hace falta es mucho más conciencia, o sea, que la sociedad avance, básicamente. Entonces, yo creo que tampoco hay que vivir tanto la otra ley que no salió como la ley estatal que ha salido, lo hemos dicho como a medias, ¿no? Nos hemos quedado con un resquemor ahí de que no ha salido, pero hay que vivirlo más como un camino del movimiento animalista que va avanzando, porque de hecho todo eso sirve para visibilizar, para sensibilizar, para sacar a la luz debates que de otra manera no estarían.
no estarían encima de la mesa. Totalmente, yo siempre digo eso ya es el avance, exacto, ese ya es el avance. Yo siempre digo que por lo menos el título donde se dice los derechos de los animales, ¿no? Ley de protección y de derechos de los animales en sí ya es un avance brutal. Sí. Porque yo recuerdo ir a jornadas o ir a charlas y todo el mundo decir, bueno, pero es que los animales no tienen derechos. Bueno, pues ahora ya hay una ley donde en su título dice que los animales tienen derechos, que ese ya es el primer paso. Y a partir de ahí, claro, es lo que decías, ¿no? Esperamos el movimiento animalista el 10, si nos quedamos con un 5 es un fracaso. Pues no, nos hemos quedado en un 5 para seguir subiendo al 6, al 7, al 8. A ver, tú recuerdas, por ejemplo, hubo muchísima, la mayoría de la ley se desconoce, las cosas que empezaron estando dentro de la ley se desconocen. Pero algo que fue muy visual fue la situación en la que se lo quedaban los perros de caza. Por ejemplo, simplemente eso, que generó tanta controversia, ya era un avance, porque hacía pensar a la gente lo surrealista que era dar derecho a unos animales y a los mismos no, dependiendo del uso que le estamos dando. Todo eso son avances en realidad. ¿Cuántos artículos se escribieron de eso? Muchísimos. Eso es un avance, ese es el camino. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir planteando cosas para que la sociedad siga avanzando. Cuando la sociedad avance un poquito más, los políticos también avanzarán. Es que además también el mundo animalista se enfrenta a lobbies potentísimos de caza, de agricultura intensiva. Aquí estamos hablando ya de fondos de inversión, estás hablando de intereses económicos enormes a los que, desde luego, el bienestar animal, bueno, o considerar a los animales simplemente como seres con los que tenemos que convivir, ya el tema del antiespecismo ni te lo planteas, ¿no? Pero es una lucha dura, pero bueno, esa es la lucha. Esa es la lucha. Y ahora que hablabas del tema de medio ambiente, tu vídeo viral, la primera performance que dijiste en un artículo, ¿no? Echando la arena en el escaño de Juanma Moreno, cuéntame un poco, ¿cómo te atreviste? ¿Qué pasó por tu cabeza? Porque yo he leído que no sabías si ibas a hacerlo o no, pero fue el primer paso y súper importante para todo lo que vino después. O sea, gracias a ese vaso de arena, yo creo que tenemos el pacto que tenemos ahora mismo entre España y Andalucía. Bueno, a ver, tampoco es que fuera ese el motivo por lo que hay el pacto, pero es visibilizar un problema. Visibilizar un problema, exactamente. Bueno, pues, a ver, no fue una idea exactamente mía, ¿no? Nos reunimos el grupo parlamentario antes de empezar los plenos, nos organizamos cómo vamos a hacer los plenos, queríamos hacer algo visual, porque es que además esa ley ya había pasado antes por el Parlamento sin pena ni gloria, que no se tramitó porque se acabó la legislatura. Y bueno, la verdad es que estábamos pensando en qué hacer para visibilizar que no siguiera pasando sin pena ni gloria, porque era algo extremadamente grave, urgente, y se nos ocurrió lo de la arena, se ocurrió a otra compañera del grupo parlamentario. La verdad es que, a ver, es que impone mucho hacer eso, además en el escaño del presidente, que era un poco... ¿Y sabías que no iba a estar? Sabía que no iba a estar, normalmente no está, está en los debates, él viene a votar o cuando le toca las intervenciones, de si hubiese estado también era... Un poco más violento, ¿no? Un poco más violento, exactamente, pero simplemente era echar un poquito de arena. Que tampoco nos mataba a nadie, ¿eh? No, echar un poquito de arena en el escaño. La arena sí que era de allí y todo, o sea, muy bien. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que estuvo muy bien porque eso nos permitió visibilizar el tema y que además en los medios de comunicación se permitiera hablar del tema, que si se hubiese quedado solamente en la anécdota de la arena no hubiese tenido sentido, pero sí que era un poco el riesgo, ¿no? Pero salió muy bien porque sí que se nos permitió hablar muchísimo el movimiento ecologista, que es realmente quien estaba luchando en contra de esta ley, pues pudo explicar perfectamente a la sociedad y llegó a la sociedad qué es lo que estaba pasando. Y de hecho, bueno, hubo una contestación bastante grande, así que bueno, salió bien. Ahora, luego tenías todo lo que pasó dentro, ¿no? Porque bueno, yo he leído que de eso nos habla. Tuviste mucha, ¿no? Sí, a ver, en ese momento no quisimos contarlo porque queríamos centrar el debate en la ley de Doñana, pero lo que pasó fue muy grave. O sea, lo que pasó fue, o sea, el público estaba allí, eran pues todos los freseros los que iban a amnistiar esta ley. Me insultaron, me dijeron de todo, puta, guarra, me hicieron, o sea, la señal, o sea, como disparándome, sí, fue
muy, muy fuertes, el presidente no los calló, cosa que no pasa nunca, porque de hecho se expulsa a cualquiera que hable en la tribuna de invitados. El presidente me llamó al orden, pues ya está, pues yo acepté la llamada al orden, le dije que quería continuar, no me dejaban continuar, que esto no se ve en los vídeos, no me dejaban continuar porque me estaban diciendo de todo, desde los escaños del Partido Popular, y el presidente, como no los callaba, porque estaba cabreado, claro, yo le pedí que los callara y fue cuando me dijo aquello de si usted quiere hacer gracia, cómprese un mono o algo así, me dijo, ¿no? O sea, era una falta de respeto brutal. Él perdió los papeles absolutamente, sí. Absolutamente perdió los papeles. Y bueno, pero yo continué ahí con el discurso que quise lanzar entero. Claro, lo que no se ve, porque además no se recogen los micros, fue la violencia tan brutal que sufrí y que el Parlamento, el presidente del Parlamento en ningún momento paró. Después, cuando me senté, además, mi escaño, que está junto con el de mi compañero, está justo pegado a la tribuna de invitados, fue muy, 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 muy violento, muy violento. No, tiene que ser algo imponente, porque yo ahora para hablar contigo he revivido el vídeo y estaba completamente cabreado contigo, o sea, era una cosa que tú decías, vale, acepto lo que me está diciendo, déjame continuar, y él empezaba a pim, o sea, sí. Fue un momento durillo. Sí, perdió los papeles porque además esa no es su función, o sea, me tiene que llamar al orden y exactamente, y ya está, sí. Bueno, pero de alguna manera es luchar contra el poder que venía arrollando, ¿no? Y siempre tiene ese coste pues político. Sí. Bueno, pero además salió muy bien, afortunadamente. Sí. Ha tenido que recular en cuanto a esa ley, sí. Así que muy bien. Bueno, para terminar, vamos a hablar de feminismo, porque a mí hay una cosa que me gusta mucho de ti, que eres muy valiente y tratas aquí en la cámara lo que crees que se tiene que hablar. Vamos a hablar de la menopausia. Venga. Cuéntame cómo te atreviste a exponer tu situación aquí después de todo lo que sabes que pasa aquí. Bueno, nosotros intentamos, yo creo que un papel muy importante de las feministas es que intentemos dar pasos adelante y pensando en temas que pudiéramos traer a la cámara y que simplemente el traerlos a la cámara, el debatirlo, ya son un avance. Totalmente. Pues pensamos en la menopausia. Pensamos en la menopausia, pues simplemente, o sea, la idea es tan sencilla como yo tengo 52 años, el año pasado empecé a tener algunos síntomas de premenopausia, el climaterio, ¿no? Y comentándolo con los compañeros, pues me dijeron, oye, ¿por qué no tratamos este tema? Donde hay una falta de atención absoluta a las mujeres, un tema absolutamente invisibilizado, en el que además hay un estigma tremendo. Totalmente. ¿No? Es como si ya eres vieja o ya empiezas a envejecer, tal. Y mira, la verdad es que fue un exitazo porque era la primera vez, nunca se había hablado el tema en el Parlamento. Y además la reacción fue increíble porque pensando en cómo focalizar el tema, pensamos, bueno, voy a hablar de mi caso como un acto de feminismo, porque te tienes que atrever, o sea, es que te da vergüenza por el estigma que tiene encima. Hay que romper ese tabú. Exactamente. Y bueno, la consejera de salud, que no es precisamente se caracterice por ser muy sensible con nada y ni admitir absolutamente nada, pues lo que me contestó fue que, bueno, que la atención a las mujeres en toda la transición de la menopausia era absolutamente perfecta y que de qué estaba hablando yo, si estaba, que básicamente que yo vivía en una burbuja, ¿no? Y dio la casualidad que cuando yo lo estaba contando, al lado nuestra, en los escaños, están los diputados de Vox y se estaban cachondeando de mí, o sea, se estaban riendo. Entonces, claro, yo me di cuenta y dije, bueno, en mi réplica le dije, bueno, ¿cómo me está contando que yo vivo en un mundo, en un mundo paralelo básicamente, donde a las mujeres no se nos estigmatiza por la menopausia cuando estos señores se están cachondeando de mí solo aquí delante? Por hablar de eso. Exactamente. Entonces, bueno, eso sí tuvo repercusión, entre otras cosas porque había periodistas, mujeres sobre todo, que estaban en ese momento viendo la pregunta, que se sintieron llamadas, ¿no? Ante eso, y tuvo su repercusión. Y bueno, la verdad es que es un tema muy interesante porque nadie nos prepara para eso, en el que hay que avanzar muchísimo. Donde es que es como todo, el patriarcado impone el cómo tenemos que vivir las mujeres cuando somos
importantes, cuando somos productivas, cuando no. Esto era importante y bueno, de hecho la idea es seguir trabajando el tema y de hecho vendrán cositas próximamente. Muy bien, ya nos enteraremos. Bueno, pues muchísimas gracias, Maribel, por tomarte este café conmigo y esperamos seguir viéndote ahí guerrera en el Parlamento de Andalucía. Yo también espero seguir viendo la guerrera, que es una guerrera estupenda. Adiós.